Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos D. Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios y hoy voy a continuar con la segunda parte del sermón relacionado a los diezmos. Y la vez pasada nos quedamos en la escritura de Gálatas capítulo 6, versículos 6 al 10. Por favor, vayamos allí. Vamos a repasar esto aquí. Y dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esto también demuestra que el dinero es algo para compartir. Ahora bien, Hebreos 7 muestra además que el dinero al que la iglesia tenía derecho incluía los diezmos que antes se habían pagado a los levitas. Y Jesús enseñó no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno, como está escrito en Mateo capítulo 4, versículo 4, que es como trato de vivir mi vida. Jesús también enseñó, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan capítulo 4, versículo 34. No deberíamos estar en los negocios de nuestro Padre como dijo Jesús en Lucas capítulo 2 versículo 49. Los levitas, en promedio, estaban mejor financieramente que las otras tribus de Israel. Esto también es consistente con los registros de la historia secular. El sumo sacerdote también era probablemente el hombre más rico de todo Israel. Sin embargo, si los levitas solo recibieran el 10% del crecimiento neto de la riqueza agrícola, después de que la gente comiera lo que necesitaban, como ahora enseñan algunos que se han apartado de la fe, los levitas no habrían podido sobrevivir. Recordemos lo que Pablo escribió específicamente en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Vayamos allá, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. La expresión doble honor se refiere aquí al sueldo o salario. Bien, ahora pasemos a Marcos capítulo 12 y leeremos los versículos 42 y 43. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Jesús elogió a la viuda. Jesús elogió a esta viuda pobre que pagó todo su dinero. Si usted da un mínimo del 10%, usted lo está haciendo bien. Algunas personas tienen la fe para dar como Dios manda, pero la mayoría no. Ahora vayamos a Mateo, Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46.
Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La mayoría de las personas no tienen la fe para dar como deberían. Muchos no valoran el reino de Dios, valoran más el dinero. Y en cuanto a ser pobre o de bajos recursos, de cualquier manera debemos cumplir con Dios, pagando los diezmos, independientemente de nuestros ingresos. Creo que diezmar es un acto de fe. Y no importa cuán difícil parezca a veces. Dios siempre ha permitido que funcione. Incluso cuando el papel no existía. El diezmar es su decisión, si lo hace o no lo hace. Pero en lo que respecta a la Biblia, el diezmo de todo es claramente bíblico. Los ministros tienen derecho a ser pagados. Si bien es cierto que algunos en el Nuevo Testamento dieron ofrendas más grandes de lo que necesitaban, no fue necesario. Veamos un ejemplo, o como hay un ejemplo, ¿verdad? En Hechos capítulo 5 versículo 4, no voy a ir allá ahora. Los diezmos y las ofrendas son la forma bíblicamente correcta de apoyar a la iglesia, como está establecido en Malaquías capítulo 3 versículo 8. Y algunos en la Biblia han razonado que podían dar cualquier tipo de ofrenda que quisieran y que eso era todo lo que Dios quería. Vayamos a Génesis capítulo 4 y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad del Eterno he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Eterno. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró el Eterno con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Eterno dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. Bien, Abel dio como Dios quería que lo hiciera. Pero Caín tenía otras ideas. Caín creyó que su ofrenda estaba bien y Dios lo vio de otra manera. Tampoco Caín es el único. Vayamos a Malaquías capítulo 1 y vamos a leer el versículo 7 y 8. ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa del Eterno es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo,
No es malo, preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice el Eterno de los ejércitos. ¿Estarían complacidos los líderes físicos con ofrendas pobres en lugar de sus impuestos? No. Dios tampoco se agrada de las ofrendas inadecuadas de aquellos que no diezman. Pero si las ofrendas de uno son al menos tanto como un diezmo, parecería estar bien. Y otros afirman que el diezmo no es un tema del Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué sería necesario para los cristianos? Los términos diezmo, diezmar o dar un décimo aparecen 10 veces en el Nuevo Testamento, por lo que es un tema del Nuevo Testamento. Pasemos a Mateo, capítulo 23, versículo 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahora Lucas capítulo 11, versículo 42. Mas ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Eso es lo que Jesús enseñó. Ahora veamos qué enseña el libro de los Hebreos, escrito por el apóstol Pablo. Pasemos a Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7 y leamos los versículos 1 y 2. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Bajando a los versículos 8 al 12. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Bien, ¿se trata de un cambio para que el ministerio reciba el dinero en lugar de los levitas? Sí. Vayamos a Primera de Corintios, capítulo 9, y leamos los versículos 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Si todavía no está seguro de si debe diezmar, también puede preguntarse, ¿Dios espera que los cristianos den menos que los israelitas carnales? Aquí otra afirmación que hacen otros. Oh, no es necesario diezmar porque la puerta abierta para proclamar el Evangelio ha sido cerrada.
No hay ninguna escritura que diga que no se proclame el Evangelio. No hay escritura que diga que la puerta para proclamar el Evangelio pueda ser cerrada por cualquier hombre, como está escrito en Apocalipsis 3, versículo 7. No hay ninguna escritura que diga que Jesús ha cerrado o cerrará la puerta. Ahora vayamos a Mateo capítulo 24 y leamos el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El fin aún no ha llegado. Por lo tanto, el evangelio aún debe ser predicado. Y aquí otra afirmación que hacen. Incluso si el diezmo se menciona en la Biblia, los diezmos múltiples no lo son. Son una invención de Herbert Armstrong. ¿Por qué tenemos que escuchar lo que él inventó? Primeramente, Herbert Armstrong no inventó el concepto de diezmos múltiples. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 14, vamos allá, Deuteronomio capítulo 14, vamos a leer los versículos del 22 al 26. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante del Eterno tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Eterno tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que el Eterno tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando el Eterno tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que el Eterno tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante del Eterno tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Bajando al versículo 28, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que el Eterno tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Dios específicamente llama al tercer diezmo uno santo. Vayamos a Deuteronomio, capítulo 26, y leamos los versículos 12 y 13. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo también darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante del Eterno tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. La expresión diezmos, en plural de diezmo, se usa 17 veces en el Antiguo Testamento. El hecho de que hay múltiples diezmos también se confirma en el Nuevo Testamento. Veamos lo que un fariseo declaró. Vayamos a Lucas. Lucas capítulo 18. Vamos a leer el versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Ahora pasemos a Hebreos capítulo 7, versículo 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio
tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Bajando al versículo 9, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Aquellos que no pagan el tercer diezmo no pueden orar la oración que Dios dice que se haga en Deuteronomio 26, versículos 13 al 15. Demos un vistazo a esto. Deuteronomio, capítulo 26, versículos 13 al 15. Y dirás delante del Eterno tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz del Eterno mi Dios. He hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Ahora pasemos al libro de Levítico, capítulo 25, y vamos a leer desde el versículo 1 al 7. El Eterno habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para el Eterno. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podará tu viña, y recogerá sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para el Eterno. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no las vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Debido al 7º año de liberación, de descanso, el tercer diezmo se recaudaba solo para los años 3 y 6 de un ciclo de 7 años. El ciclo se basaba en el año civil en el calendario hebreo y comenzaba con el primer día del 7º mes, llamado Tishri o Etanín. Algunos han usado el año eclesiástico, por lo que lo han calculado a partir del primer día del primer mes, llamado Nisan o Abid. Mi preferencia es el cálculo a partir del 7º mes, ya que eso parece históricamente lo que hicieron los hijos de Israel. Además tiene sentido si uno está financiando ir a la fiesta de los tabernáculos del segundo diezmo, que es lo que hacen los cristianos de la Iglesia de Dios hoy. Veamos lo que Pablo dijo en Hechos, capítulo 18, versículo 21. Sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. El dinero tenía que venir de alguna parte para llegar allí. Recuerden que Pablo escribió: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1. Y Jesús dijo: subid vosotros a la fiesta. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. Juan capítulo 7 versículo 8 y 10. El segundo diezmo sostiene la asistencia a la fiesta.
el que usted pueda ir a celebrar la fiesta de los tabernáculos. El historiador judío Josefo, Flavio Josefo, escribió 1800 años antes del nacimiento de Herbert W. Armstrong y escribió lo siguiente: además de esos 2 diezmos que ya os he dicho que debéis pagar cada año, uno para los levitas y otro para las fiestas, cada tercer año traeréis un tercer diezmo para repartir entre los que tengan necesidad. Eso está en el libro de Flavio Josefo, Antigüedades de los Judíos, libro cuarto, capítulo 8, párrafo 22. Otro escritor secular confirmó esto incluso antes en Tobías 1, 6 y 8 al 8. Y dice: tomando las primicias y los diezmos de mis frutos y las primeras esquilas, los daría a los sacerdotes, los hijos de Aarón, en el altar. De todo mi producto daría la 10ª parte a los hijos de Leví, que ministraban en Jerusalén. El segundo 10º lo vendería e iría a gastar cada año en Jerusalén. El tercer 10º lo daría a aquellos a quienes estaba obligado. Por lo tanto, los diezmos múltiples no fueron una invención de Herbert Armstrong, y se entendió que existían en la época de Jesús. El concepto del segundo y tercer diezmo fue algo que Herbert Armstrong afirmó en su sermón del 17 de diciembre del 83 como una de las verdades restauradas a la era de Filadelfia de la Iglesia de Dios. Afirmó que esta era una de las verdades que la era de Sardis no tenía, pero que al menos una de las eras anteriores de la Iglesia de Dios tenía. Aquí voy a leer una cita que explica por qué la Iglesia de Dios Universal solía creer que al menos una parte de la era de Tiatira de la Iglesia pagaba múltiples diezmos. Comienzo a leer esta cita. Para la realización directa de la obra, primer diezmo y ofrendas. Note eso en Números 18, 21. Lo que Morel luego menciona es un segundo diezmo para aquellos que viajan hacia y desde los festivales, hombres caminantes, y a continuación el tercero a los pobres. Véase la explicación en Deuteronomio 14. Los asistentes a la fiesta que tenían más segundo diezmo de lo que necesitaban compartían su exceso con los que tenían necesidad, así como lo hacen hoy. Lección 51 de 1968, curso por correspondencia de el Ambassador College. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado, Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Por lo tanto, incluso si uno argumenta que el diezmo múltiple no es necesariamente un mandato específico del Nuevo Testamento, los antisabatarios hacen argumentos similares. Uno debe reconocer que los diezmos múltiples han sido una práctica y tradición de la verdadera Iglesia de Dios durante algún tiempo. Y nosotros, en la continuación de la Iglesia de Dios, enseñamos el primer y segundo y tercer diezmo. Algunos han preguntado, ¿los pobres tienen que pagar el tercer diezmo? La posición general de la Iglesia de Dios ha sido que, dado que el tercer diezmo es para los pobres, no necesariamente tienen que pagarlo. Sin embargo, mi punto de vista personal es que aquellos que no pagan el tercer diezmo porque son pobres, es muy probable que sigan siendo pobres para siempre. Otros afirman que el diezmo cesó debido a 1 Samuel 8. Y este argumento sin sentido es esencialmente un giro falso
del significado de lo siguiente. Vayamos a Primera de Samuel, capítulo 8, comenzando en el versículo 10 y leeremos hasta el versículo 18. Y refirió Samuel todas las palabras del Eterno al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a los que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas el Eterno no os responderá en aquel día. El argumento es supuestamente que la existencia de un gobierno humano que Dios no quería que Israel pidiera diezmos reemplazados. Si este fuera el caso, entonces no habría advertencias para diezmar en libros posteriores de la Biblia, como son Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 12. Vayamos allá, por favor. Y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello al levita Conanías, el principal, y Simei, su hermano, fue el segundo. Ahora, vayamos a Nehemías, capítulo 10, y vamos a leer los versículos 37 y 38. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Ahora pasemos a Malaquías, capítulo 3, versículo 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Eterno de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora veamos las palabras de Jesús en Mateo capítulo 23, y vamos a leer el versículo 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! ¿Por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Los hijos de Israel, que entendían hebreo mejor que los eruditos modernos, no creían que el diezmo fuera abolido debido a 1 Samuel 8. Vayamos a ver otro ejemplo. Lucas capítulo 18, versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana
Doy diezmos de todo lo que gano. Ustedes ven que dice diezmos en plural, refiriéndose a los 3 diezmos. Otra afirmación que tienen es que el tercer diezmo se elimina porque el tío Sam, o sea, Estados Unidos, lo tomó. Esta ha sido la posición de la Iglesia de Dios Unida, aunque la han revisado, así como la de muchos independientes y muchos grupos que alguna vez estuvieron afiliados a la Iglesia de Dios Internacional. Como muestran las escrituras en Deuteronomio, el propósito principal de este tercer diezmo era proveer para los levitas. En segundo lugar, fue para ayudar a mantener al extranjero, al huérfano y a la viuda que hubiera en tus poblaciones, como dice Deuteronomio capítulo 14, versículo 29. A la mayoría de los que ya no creen que se requiere el tercer diezmo, les gusta decir que el gobierno se ha hecho cargo de estas responsabilidades. Además, hay muchos problemas con el sistema de bienestar de los Estados Unidos, lo que significa que no siempre ayuda a aquellos en la Iglesia de Dios que necesitan asistencia. Por lo tanto, las iglesias de Dios que no enseñan a sus miembros a pagar el tercer diezmo se enfrentan con las opciones: número 1, no compensar adecuadamente el ministerio; número 2, no proporcionar asistencia con el tercer diezmo a quienes lo necesitan; número 3, no proporcionar una jubilación para aquellos ministros que intentaron permanecer fieles y finalmente; y número 4, desviando el dinero que debería haber sido utilizado para proclamar el Evangelio, para proporcionar este tipo de ayuda. Lamentablemente, todos estos han sido realizados por aquellos grupos e individuos que ya no creen que los miembros de la iglesia deben pagar el tercer diezmo. Estos son los frutos de no pagar el tercer diezmo. Nosotros, en la continuación de la Iglesia de Dios, enseñamos el tercer diezmo. Además, el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones podría en la era de la iglesia señalar a los de otras tierras, especialmente cuando consideras que se nos dice en el Nuevo Testamento. Vayamos allá, vayamos a Gálatas capítulo 6 y vamos a leer el versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. En la continuación de la Iglesia de Dios, apoyamos a los pobres, los huérfanos y las viudas en varias partes de África. Necesitan ayuda que el gobierno de los Estados Unidos no brinda ni brindará. Curiosamente, Jesús abordó el tema específico de la sustitución monetaria con los fariseos. Pasemos a Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 15, versículos 3 al 9. Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
Por lo tanto, las palabras de Jesús sugieren que él no apoyó las prácticas de sustitución monetaria autorizadas por los líderes religiosos de su época. ¿Estaría él de acuerdo en que no es necesario pagar el tercer diezmo? Pasemos al libro de Proverbios y leamos el capítulo 28, versículo 27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Y este versículo es para aquellos que no pagan el tercer diezmo, que pueden meditar sobre ello como regla general. Es apropiado tomar los recursos que deberían usarse para proclamar el Evangelio y en cambio usarlos para propósitos del tercer diezmo. El libro de los Hechos sugiere que no lo es. Vayamos a Hechos capítulo 6, versículos 1 al 4. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatentidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esto nos sugiere que la obra no debería ser afectada por ese propósito, sino que los gentiles todavía necesitaban proveer para las viudas en los tiempos del Nuevo Testamento. Además, muestra que la mayor parte del dinero de una iglesia no es solamente para ayudar a los pobres, pero también agregaría que esto no significa que se debe usar muy poco dinero para este propósito, para este fin. Y alguien escribió, tratando de justificar el no brindar apoyo a los africanos pobres. Se refirió a Juan, capítulo 12, versículo 8, veamos eso. Pero comencemos con el versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidará de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. En cuanto a ayudar a los pobres, observen que es una cosa que los apóstoles originales instruyeron a Pablo que hiciera. Pasemos a Gálatas capítulo 2, versículos 7 al 10. Gálatas capítulo 2, versículos 7 al 10. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordésemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Noten que Pablo ya se dio cuenta de que se debía llevar a cabo la entrega del evangelio y el apoyo a los pobres. Ayudar a los pobres era algo que los líderes cristianos debían hacer. Pero, por supuesto, sin dejar de hacer el trabajo, sin dejar de hacer la obra.
En el Nuevo Testamento se enseña, vayamos allá en Romanos capítulo 4, versículo 3, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿De verdad cree usted en Dios? Abraham pagó diezmos. Noten algo del Antiguo Testamento. Vayamos a Salmos, capítulo 37, versículo 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Abraham es considerado el padre de los fieles. Vayamos a Romanos, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Ahora, pasemos a Gálatas, capítulo 3, versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Él diezmó y fue contado como justo. ¿Puede usted creerle a Dios? ¿Tiene fe en su palabra? Muchos quieren racionalizar o inventar excusas de que por qué no deben diezmar o por qué esperan que la Biblia no les exija diezmar. Muchos están convencidos de que no pueden pagar el diezmo. Muchos tienen demasiado miedo de andar por fe y no por vista, como está escrito en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Las personas necesitan decidir si obedecerán a Dios o no. Vayamos a Santiago capítulo 1 y vamos a leer los versículos 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. La Biblia promete bendiciones para los hacedores. La Biblia promete específicamente bendiciones a los que diezman. No sea usted principalmente un oyente que se engaña a sí mismo con falsos razonamientos, como dijo Jesús, tener fe en Dios, en Marcos 11:22. Para Dios todo es posible, Mateo 19:26. Diezme. Y concluyo este sermón con esta escritura. Pasemos a 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hasta aquí este sermón. Ha sido un placer volverme a dirigir a ustedes por este medio. Les habló Carlos D. Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.